No me cansaré de hablar de ti, no me cansaré. Dios les bendiga, bienvenidos a su programa de radio y televisión El Silencio de la Atalaya, de Misión Cristiana El León, con el pastor Wilber Contreras. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es como un atalaya que la Biblia se refiere a cada uno de nosotros que predicamos y proclamamos la verdad de la palabra del Señor. Esta responsabilidad cae sobre nuestras vidas a la hora de nosotros exponer la palabra de Dios, porque a causa de la exposición de la palabra que cada uno de nosotros hagamos, las personas o el oyente podrá salvar su vida, y así también lo contrario, puede condenar su vida. Esa es la responsabilidad que Dios delega para cada uno de nosotros. Si el atalaya calla, el atalaya será culpable, pero si el atalaya habla, él habrá librado su alma. En la antigüedad, el atalaya era una persona que se delegaba sobre las murallas de la ciudad o en una torre alta, de la cual tenía una vista panorámica de todo el territorio que se le delegaba. El atalaya servía como un vigilante. Cualquier movimiento que él pudiera observar, no siendo esto normal, podría notificarlo rápidamente a los soldados encargados en aquel momento, o en caso de ser otro ejército que se aproximara al territorio, el atalaya sonaba la trompeta o el chofar con sonido de guerra. De esa manera se cerraban las puertas principales de la ciudad, los habitantes de la ciudad se escondían y los soldados se preparaban para la guerra y para resguardar la ciudad. Era tan importante ese trabajo en el tiempo antiguo que si por causa de que el atalaya no avisare del acercamiento del enemigo, podría ser culpado él y toda su familia. En este caso, él sería muerto con toda su familia, porque el cargo que se le delegaba era tan importante que dependía del aviso de él para que toda la ciudad prevaleciera. Si el atalaya se durmiere, si el atalaya no diere aviso en cualquier situación de peligro, el atalaya respondía con su vida y la vida de todos sus seres queridos. Primera de Corintios 9:16. Pues si anunciar el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. En este día estaremos hablando acerca del capítulo 10 de la carta o de la epístola del apóstol Pablo hacia los romanos. Una carta bien interesante, una carta históricamente bien profunda en la doctrina bíblica. Así que estaremos meditando en esos textos bíblicos para poder entender más a profundidad lo que el apóstol Pablo está queriendo enseñar en estos textos. Y para eso vamos a agarrar los textos del capítulo 10, del verso 1 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gloria a Dios. En este día estaremos meditando acerca, hermanos, de un tema que es bien conocido en la iglesia, pero que por el tiempo se ha de alguna manera dejado a un lado, y es el tema acerca de la salvación. Si usted se da cuenta, hoy en día hablamos de muchas cosas, hablamos de un montón de doctrinas, un montón de temas, pero realmente el pueblo está tendiendo de un hilo, porque estamos fallando en las doctrinas básicas. En las doctrinas básicas que no tendríamos que tener ninguna clase de duda, es en la que estamos fallando nosotros. Y es por eso que hoy, como el atalaya, como lo dice el tema, como el verdadero atalaya, mi objetivo tiene que ser el que su alma sea salva, y que por medio de este mensaje usted se afirme. Fíjese que uno de los deseos del apóstol Pablo hacia los romanos
es afirmar y confirmar lo que él estaba practicando, o sea, lo que él había recibido de parte del Señor, lo que Dios le había dado a enseñar a la iglesia de Jesucristo. Y de esta manera nos damos cuenta que el apóstol Pablo envía esta carta y muestra sus deseos. El apóstol Pablo nos enseña que tenía el deseo de ir a Roma para poder confirmar a los hermanos que estaban allá. Por medio de esta carta también entendemos que el apóstol Pablo tenía varios amigos, varios allegados cristianos que él había conocido fuera de Roma, y es por eso que él también los saluda por medio de esta carta, y se cree que esta carta fue escrita en Corintios. Se cree, muchos expertos dicen que esta carta a los romanos es una continuación de la doctrina que se da en el libro de Gálatas, porque las dos se cree que fueron escritas en Corintio. Por lo cual sabemos que en el libro de los romanos o la epístola dirigida a los romanos es una clase de sermón profundo acerca de las situaciones en las que estaba viviendo la gente en Roma. Pero nos vamos a basar acerca de la salvación y el deseo del apóstol Pablo. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo se identifica con el deseo de poder ir a visitar a los romanos, cosa que él no había hecho, no había estado en Roma. Esta carta fue escrita antes de que él fuera a Jerusalén y que de Jerusalén lo fueran a llevar a Roma, lo fueran a enviar a Roma. Pasaron varios años después de que esto sucediera. Pero el apóstol Pablo refleja el deseo que él tenía de llegar a donde estaban los romanos, no para él gloriarse, no para él sentirse más grande que alguien más, sino que el deseo del apóstol Pablo era confirmar a los hermanos que estaban allá en Roma. ¿Y por qué tan curioso sale esto de confirmarlos? Y estando analizando estos textos, estando meditando en estos textos bíblicos, me he dado cuenta, hermano, que como pastor, como líder, me he topado con personas, hermano, que no están seguras de la doctrina básica del evangelio. Y una doctrina básica, hermanos, se menciona en el libro de los Hebreos, donde el Señor habla acerca, o por medio del apóstol, se refiere a que nosotros ya dejemos los rudimentos de la doctrina de Jesucristo y que vayamos más allá. No está diciendo que nos olvidemos de esa doctrina, pero que no estemos con duda de lo mismo, del bautismo, del arrepentimiento, dice el apóstol. Pero lastimosamente en nuestros días cadecemos de todo eso. Hoy, hermanos, miramos dones, miramos lenguas, miramos manifestaciones del Espíritu Santo y miramos muchas cosas, pero mucha gente todavía tiene la duda de que si son salvos o no son salvos. Y esto es lo que he encontrado en esta carta a los romanos, que el apóstol Pablo tiene el deseo de llegar a los romanos. Los romanos ya eran cristianos. Los romanos ya había sido fundada esta iglesia desde hace mucho tiempo. Ya era una iglesia en aquel tiempo. Ya habían muchos cristianos. Pero el apóstol Pablo demuestra este deseo. Podríamos sacar la conclusión de que los mismos romanos que llegaron, amigos del apóstol Pablo, que lo conocieron en Corintios o en alguna otra parte de Asia Menor, podríamos decir que tal vez le comentaron la necesidad que había de confirmarlos. Porque recuerden, en aquel tiempo no habían escritos bíblicos que ellos podrían haber dicho: oh, no, tenemos lo que el Nuevo Testamento, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos las cartas. Ellos no tenían nada de eso. Y qué bueno, hermano, sería de que el apóstol Pablo llegara a donde estaban los romanos para confirmarle y decirle: esto es lo que el Señor ha demandado. Aquellos ya no tendrían que tener duda en su mente y en su corazón por si estaban practicando el evangelio como era o no. Entonces, y si usted se da cuenta, el apóstol Pablo en esta carta a los romanos refleja mucho el deseo de la doctrina básica de Jesucristo. Él comienza hablando acerca de que todos somos pecadores, de qué manera entró el pecado al mundo y de qué manera también Cristo vino a esta tierra para salvarnos a nosotros. Así como por un hombre entró el pecado, también así por el hombre que nuestro Dios mandó, llamado Jesucristo de Nazaret, también nos salvó. Claro, nuestro Dios 100% hombre, 100% Dios, vino y nos salvó. El apóstol Pablo trata de explicar la doctrina básica del evangelio. Y
Tanto así, hermano, que en el capítulo 10 encontramos un deseo, un anhelo que el apóstol estaba sintiendo por los judíos. Y miren, en el capítulo 10, verso 1, lo que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjese muy bien que cuando sabemos que esta carta es enviada a los romanos, recuérdese que a los principales, a los que primero se les predicó el evangelio eran en la sinagoga. O sea, significa que la mayoría eran judíos. Los primeros cristianos fueron judíos primeramente y luego fueron los demás gentiles. Entonces, cuando a esta carta el apóstol Pablo se dirige, pareciera que se está dirigiendo a las personas cristianos gentiles, pero también así judíos gentiles, porque dan las dos clases de doctrinas de los que creían los judíos y de lo que están creyendo los cristianos evangélicos, por así decirlo. Ahora, fíjese muy bien que en el capítulo 10, el apóstol Pablo dice que tiene el deseo en su corazón, pero cuando habla de anhelo, unas palabras, hermano, que demuestran el sentimiento del apóstol Pablo acerca de lo que él sentía por aquellos rebeldes que aún le hacían la guerra. Recuerde que había sido, hermano, perseguido por sus mismos hermanos judíos, aquellos practicantes del judaísmo, pero él en esta carta demuestra el verdadero anhelo que él sentía. Y dice que las oraciones que él hacía, no estaba orando para que les cayera fuego del cielo, para que los consumiera, sino lo que él estaba orando era para que se arrepintieran, para que pudieran alcanzar la salvación. Y así, de esta manera, vamos a estar hablando acerca de la salvación. Y mire lo que dice: porque yo les doy testimonio, dice, que de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignoran la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, en esta carta, el apóstol Pablo nos demuestra la fórmula para nosotros ser salvos. Y en este capítulo 10 lo explica muy a profundidad. El apóstol nos enseña cuáles son los pasos para que nosotros podamos ser salvos, o la fórmula de cómo ser salvos. Si usted se da cuenta, en el verso 8 al 18, el apóstol Pablo nos da la fórmula o la manera de ser salvos, la cual es bien sencilla, pero poderosa al momento de entenderla. Uno es escuchar. Tenemos que escuchar la proclamación de la palabra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, la cual se tendría que seguir predicando en todas las iglesias y donde quiera que andemos. Esto también equivale a leer la Biblia. O sea, el punto número 1 que el apóstol enseña del verso 8 al 18 es que nosotros, para llegar a ser salvos, tenemos un requisito. Y el primer requisito es que nosotros tenemos que haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios o verlo leído. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír no chisme, sino la palabra del Señor. Es algo, hermano, que hoy es bien, podríamos decirlo, que la mayoría, no hay nadie que pueda decir, hermano, que no ha escuchado el mensaje de salvación. El problema es que hoy muchas iglesias han cambiado ese mensaje. Hoy hablamos de todo menos de la salvación, que es lo más importante, hermano, que tiene que prevalecer en la iglesia. Es por eso que cuando viene alguna prueba a la iglesia, la gente es la primera que sale huyendo, porque no están firmes en lo que están creyendo. Y este es el deseo, lo vuelvo y lo repito, y perdónenme si estoy repitiendo lo mismo, pero el apóstol Pablo en el libro de los Romanos esclarece el deseo que él tenía de visitarlos para confirmarlos, para que ellos estuvieran doblemente seguros de lo que estaban practicando. Porque, recuerden, era un mensaje, no había llegado ningún apóstol a Roma, y el apóstol Pablo llega y confirma a esta gente. Ahora, en esta carta, el apóstol Pablo trata de darle la fórmula a los romanos para poder llegar a ser salvos. Recuérdese, ellos no habían visto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero el apóstol nos enseña
que para hacerlo, primeramente tenemos que haber oído el mensaje. Primeramente tenemos que haber creído, hermano, por la lectura o porque alguien nos haya predicado. Eso produce fe en nuestro corazón. Eso nos produce creer en que el Señor Jesús vino a esta tierra a morir a la cruz del Calvario y resucitar al mismo momento. Ahora, 2. Después de escuchar, como lo acabo de decir, es necesario que después de haber oído la palabra del Señor o verla leído, creamos al sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y a la resurrección de entre los muertos. Este es el paso número 2. El paso número 3 es confesar. Dice el apóstol Pablo que con el corazón se cree, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa. Así que el tercer paso sería confesar. La confesión viene después de oír y creer. Luego tenemos que confesar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y confesar que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y el resultado es: seréis salvos, dice la palabra del Señor. Entonces, a mí me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque con este mensaje, mi propósito es de que usted pueda ser confirmado y que no tenga esa duda de que si soy salvo. No es que un predicador dijo esto, pero es que otro dijo otra cosa. Yo creo que usted sea rotundamente reafirmado en la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la salvación es gratis. Usted simplemente, hermano, tiene que creer, porque la salvación viene por fe. Recuérdese, aquí están los 3 pasos a seguir. Si usted no lo ha hecho, si usted tiene duda, hermano, de si es salvo o no es salvo, porque el diablo le puede poner esa duda en su corazón, pero usted puede en este momento reafirmar su creencia en el Señor y reafirmar la doctrina de la salvación en su vida. Aquí nos están diciendo hacer nada, simplemente creer en el Señor Jesús. Ese es el primer paso que todos hacemos cuando venimos al Evangelio, que es, primeramente escuchamos el mensaje de salvación, nos hicieron el llamado, luego nos produjo esa fe en nuestro corazón y luego venimos y entregamos nuestro corazón, entregamos nuestra vida al Señor. Ahora, cuando hablamos de confesar, la confesión viene después del oír y creer. Luego tenemos que confesar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y confesar que Dios lo resucitó de entre los muertos, y el resultado es ser salvo. Es lo que dice la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo, con este mensaje que está enviando a los romanos, está tratando de reafirmar la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en el libro de los Romanos, en el capítulo que estamos meditando, capítulo 10, verso 9 al 10, nos habla de que si confesares, dice del verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted se da cuenta, aquí no le están diciendo otra cosa. Recuérdese, esta es parte, hermano, de el primer escalón que nosotros ponemos en el Evangelio. Luego viene la santidad, luego viene la manera en la que tenemos que vivir, pero ese es otro tema. El principal motivo de este mensaje que el apóstol Pablo está enviando a los romanos es para confirmarlos que son salvos y que no tienen que tener duda. Porque nosotros, hermanos, no nos están pidiendo penitencias, ayunos, oraciones para ser salvos. La salvación es gratis, es un don de Dios. Y eso lo dice la palabra del Señor. Que, hermano, la salvación es por gracia. Esto significa que usted no tiene que hacer ninguna clase de sacrificio para recibirla. Todo este tema de la salvación es por gracia y con una sola razón. Es para que nadie se gloríe. Esto es el resultado de leer la palabra de Dios, lo que entendemos acerca de la salvación. Porque nosotros no podíamos hacer nada para quitar el pecado de nuestras vidas y quedar bien con Dios. Porque la enemistad del pecado era contra el mismo Dios Todopoderoso, no contra nadie más. Y todas nuestras obras, Él las tiene o las tenía como trapo de inmundicia. Hasta que aparece nuestro Señor y Salvador, el cual fue grato delante del Señor, amó el sacrificio que Él presentó y de esa manera Él perdonó nuestros pecados. Solo Él pudo hacerlo y nadie más. Hay una doctrina errónea de los
amigos católicos, que ellos dicen que María fue corredentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si usted se da cuenta, en el tema de la salvación nunca aparece nada de María. Solo aparece que Jesucristo es el que ha hecho todo el sacrificio para usted y para mí. Y hay unos textos bíblicos que me gustaría que usted meditara. Si usted no tiene tiempo de agarrar su Biblia, o tal vez no le da tiempo por el corto tiempo que tenemos aquí en la televisión y en la radio, usted puede tomar nota y luego puede leer estos textos bíblicos. Mire lo que dice en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8. Recuérdese, esto es para usted que todavía necesita ser confirmado si es salvo o no es salvo. O usted que no tiene al Señor Jesús en su corazón, usted puede darse cuenta de lo que el Señor le está pidiendo. Aquí no le está pidiendo perfección, no le está pidiendo otra cosa más que creer al sacrificio. Y esto significa arrepentimiento. Estas son las doctrinas que dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que dejar e ir más allá. Pero lastimosamente necesitamos confirmar a aquellos que todavía tienen esa duda. Porque existen muchas personas que tienen esa duda. Que hay unos que hoy están en la iglesia y que ya se quieren ir, o que les está pasando esto. Entonces aquí pueden confirmar de que son salvos y que nadie les puede quitar lo que el Señor Jesús ya les ha dado, que es la salvación, y esto es gratis. Usted no tuvo que hacer nada, simplemente creerle al Señor y aceptarle y confesarle como el único y suficiente Salvador de su vida, y eso es el requisito que el Señor pide. Efesios 2 capítulo 8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Qué quiere decir don de Dios? Es un regalo de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 16 al 20 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues que por las obras de la ley nadie será justificado, o nadie será salvo o perdonado. Tito 2, 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Romanos 3, 24: siendo justificados gratuitamente por la gracia, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:15 sigue hablando: pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión unos murieron, los muchos más la gracia de... dice: porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Romanos 11:6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Efesios 2:5 dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Tito 3:7: para que justificados por gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Podemos entender en esta bendición el mensaje global que tiene esta epístola acerca de los romanos. Si usted se da cuenta, mencionamos muchos versos en esta epístola acerca de la salvación. El apóstol se tomó el tiempo para explicar a profundidad lo de la salvación. Ahora, no dejemos nosotros que nadie nos quite este precioso regalo de parte de Dios. Y no tengamos duda de que si somos salvos o no somos salvos. El problema aquí está en que nos aferremos a lo que dice la palabra y no lo que diga un hombre. Por eso dice la palabra del Señor, y el apóstol Pablo enseña: no dejéis perturbar por nadie, no dejéis mover por ninguna clase de pensamiento. Los dardos del diablo llegan a nuestra vida y a veces te ponen dudas si eres o no eres. Pero recuérdese, aférrese a la palabra de Dios, que es lo único que tenemos nosotros aquí como esperanza. Antes estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero ¿por qué le vamos a hacer caso nosotros al diablo? Hagámosle caso a la palabra de Dios. La salvación es gratis. Usted no tiene que hacer nada para eso.
como le dije, hay muchos temas que tenemos que tocar, pero hoy solo vamos a estar hablando acerca de la salvación. Y yo quisiera que usted ahí donde está se sintiera bendecido, porque el regalo que Dios le ha dado no es cualquier cosa. Ahora, pero surge la pregunta de quiénes entran a la salvación y quiénes no. Y sabiendo la manera de recibir, ya sabemos la manera de recibir el regalo de Dios, o sea, de la salvación, para que nosotros seamos salvos, puede resultar esta pregunta de quiénes entran a la salvación y quiénes no. Para eso necesitamos entender la palabra de Dios, porque hay unos que hablan acerca de la predestinación, unos que erróneamente han interpretado la palabra conforme a sus deseos, no conforme a la palabra del Señor, doctrinalmente hablando. Entonces, en la palabra del Señor, mire lo que dice, para quién es la salvación, o para quién vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Juan capítulo 3, verso 16 al 17 nos dice de esta manera: de tal manera amó Dios al mundo. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo por Él. Se da cuenta en estos textos bíblicos que aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, por medio de su Hijo Jesucristo, no ha dejado a nadie fuera de la salvación. O sea que la salvación está disponible para todo aquel que cree en el Señor. Solamente tienen que creer en el Señor y arrepentirse de sus malas obras y poder aceptar el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted se da cuenta en Juan capítulo 3, 16 al 17, este mensaje de la salvación se hace global. No se hace específicamente para una persona, sino que es global. Todo, hermano, el que se arrepienta y proceda al arrepentimiento y acepte al Señor como su único y suficiente Salvador de su alma, de su vida, hermano, el Señor le da la salvación. Porque escrito está, Él no echa fuera al que viene a Él. Amén. Con lo antes leído, entendemos que todos los seres humanos tienen la oportunidad de ser salvos. Esta pregunta se la hacen muchas personas, ya que por causa de sus pecados sienten no ser dignos de esta grande bendición. Pero allí es donde se refleja la justicia de Dios y su amor hacia el ser humano. No por causa de sus pecados, sino por causa de su alma. Porque aún siendo enemigo de Dios, algo que todos lo éramos, Dios abre una puerta de salvación para todo aquel que cree en Él. Porque escrito está, yo no echo fuera al que a mí viene. A esto los estudiosos le llaman el amor ágape, que es lo que refleja nuestro Dios con la acción de la salvación, el amor ágape. El amor, y le voy a explicar un poco acerca del amor ágape. El amor ágape. En la cultura griega antigua, la palabra ágape expresa el amor incondicional. Es un amor que tiene como prioridad el bienestar de los demás. Es decir, supone aceptar al otro indistintivamente de sus imperfecciones. Ágape es un amor profundo y generoso en el que se toma en consideración la dicha del ser amado y de los demás. Es un tipo de amor que no espera nada a cambio y se aleja de la superficialidad. Esto es lo que significa esta palabra. Esto es lo que refleja en la magnitud de las obras de Dios para salvar al ser humano de este mundo, a tal grado, hermano, de entregar a su Hijo para que Él fuera castigado, fuera muerto por causa de cada uno de nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros nos merecíamos esta grande salvación, ni usted, ni yo, ni el más bueno en esta tierra podrían haberse, ¿cómo se dice esa palabra? Podrían haber merecido tan grande sacrificio, hermanos, si hubiera sido por nuestras obras. Nuestro Dios demuestra su grande amor y su grande misericordia para con toda la tierra,
mostrándonos así que Él dio a lo más precioso que Él tenía, dio a lo más amado que Él tenía. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en este día, en esta clase de amor, yo le hiciera la pregunta, a usted como padre, yo soy padre también, ¿usted daría a su hijo para que fuera castigado por un borracho, por un pecador, por un asesino? ¿Daría usted a su hijo, aquel que usted tiene en sus brazos, aquel que usted lo ha criado, aquel que usted juega con él, aquel que usted ama? ¿Usted sería capaz de darlo? Pues esa es la magnitud de lo que Dios nos enseña por medio de su palabra para con el pecador. O sea, en pocas palabras, nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a esta tierra enviado por el Padre. Es donde el Padre demuestra su grande amor, al amor ágape. Que Él no vio, hermano, nuestro pecado, sino lo que el Señor vio es lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Algo tan grande. Por eso la Biblia nos llama ahora a nosotros hermanos carísimos, porque a precio de sangre hemos sido comprados, porque estábamos vendidos a la muerte, a la condenación. Pero Él vino y nos rescató y nos dio vida y vida en abundancia. ¿Y usted qué hizo? Usted no hizo nada para recibir esto. Y esto es por gracia. Una vez más lo repetimos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando habla de todos, significa todos. Aquí no queda nadie fuera de la salvación. Para que si usted tiene esa pregunta, pero yo creo que yo no soy digno, yo tal vez no soy salvo. Esto, hermano, es para derribarle todo pensamiento de su mente, de su corazón, y usted se refresque con esta preciosa palabra de que el Señor, hermano, nos ha hecho salvos por medio del sacrificio en la cruz del Calvario que Él hizo para con nosotros. Perdonó todos nuestros pecados, nos hizo libres. Y hoy, hermano, tenemos que pensar más en buscar más del Señor, en orar, en hermano, estar con el Señor, para que podamos entender nosotros, hermano, la magnitud de la salvación, la magnitud de la grande misericordia que se refleja en la palabra de Dios para con nosotros. Amén. Romanos capítulo 8 nos enseña esta grande bendición. Tal vez usted se ha preguntado, entonces yo no tengo que hacer nada para la salvación. Usted no tiene que hacer nada para la salvación. Para mantenerse dentro de la salvación, ese es otro tema. Pero quise mantenerme en este tema acerca de la salvación porque es necesario que usted sea confirmado, que usted no tenga dudas de que si usted es salvo o no es salvo, sino que usted pueda levantar su cabeza y poder entender, hermano, que simplemente el Señor le está pidiendo que usted se arrepienta. Es un acto tan sencillo, pero a la misma vez es duro, por causa de las ataduras. El diablo viene y te pone, ¿y qué vas a hacer con la otra mujer? ¿Y qué vas a hacer con la cerveza? Y cuando los amigos te inviten. Todo esto se pone a pensar uno al momento de uno querer aceptar al Señor. El enemigo dardea su mente, dardea su corazón para no seguir la salvación y no aceptarla. Y es por eso que lastimosamente muchas personas se mueren por causa de esas ataduras. Pero nuestro Dios ha organizado bien las escrituras para que nosotros seamos salvos. ¿De qué manera? Al momento de usted escuchar el mensaje de la palabra, como ya lo hemos dicho, produce el Señor fe en nuestros corazones. Y cuando ya está la fe en nuestro corazón, es más fácil declarar la bendición de la salvación que Dios ofrece para cada uno de nosotros. Así que yo le invito, hermano, a que meditemos en esta carta, que esta carta es bien hermosa cuando nos ponemos a analizarla. Porque recuérdese, muchas veces nosotros solo leemos las escrituras así de pasada. Pero hoy quise pasar por su casa, por su hogar, o donde quiera que usted nos esté escuchando, por medio de la radio, para que usted entienda de que Dios en su grande misericordia está haciendo cosas grandes con nosotros. Y así yo le invito a que si usted todavía tiene esa duda en su corazón, que pueda, hermano, echarnos una llamada. Si usted quiere confesar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o si usted ya lo hizo, solo reafírmese que nadie le quite lo que Dios le ha dado, que es la salvación del alma. Recuérdese, para mantenerla necesitamos, hermano,
echarle ganas. Tenemos que permanecer en santidad, que es lo que Dios demanda de nosotros. Así vamos a entender, hermano, que Dios está con nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor. El libro de Romanos capítulo 8, verso 1, para que usted se dé cuenta. Estamos en el capítulo 10, pero en el capítulo 8, el Señor nos da unos versos, hermano, que reafirman el mensaje central de la epístola a los romanos. Mire lo que dice. Romanos 8, 1 al 30 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces, para recibir la salvación, hermano, es sencillo, usted no tiene que hacer nada. Para mantenerla, hermano, ese es otro tema. Ese lo vamos a estar, hermano, nosotros meditando otro día. Pero lo que hoy quiero que usted entienda es que la salvación, hermano, es gratuita. Usted no tuvo que hacer nada. Reafírmese en estos textos bíblicos y Dios, hermano, añadirá bendición a su vida y a su corazón. No tenemos que estar tambaleando. Este mensaje es para reafirmar, hermano, lo que usted ya sabe. Y si usted no lo sabe, nos puede echar una llamada. Si usted necesita que nosotros oremos por usted, nos puede marcar al número de teléfono en la cabina de la radio. Es el 213-755-0737. Si usted nos quiere llamar, si usted nos quiere marcar, hágalo a ese número. 213-755-0737. Si usted quiere que oremos por usted, por salvación, recuérdese que la salvación es gratis. Usted solamente, hermano, tiene que escuchar la palabra y Dios estará haciendo la obra en nuestras vidas. Mire qué lindo es que cuando nosotros hablamos de la salvación, toda la Biblia está llena, hermano, de palabra de salvación. Fíjese que en la carta de Colosenses aparece un capítulo en el cual el Señor nos muestra que en la cruz del Calvario el Señor derrotó a todo principado, pero también dice la Biblia que destruyó la carta que nos era contraria. O sea, había un decreto contrario. Esta carta aparece en el libro de Apocalipsis. Si usted alguna vez se ha preguntado qué significa el rollo de los 7 sellos, dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Zacarías, capítulo 5 también, que aparece ese rollo. Y Zacarías da la interpretación de qué es lo que contiene ese rollo. Y es la maldición para el mentiroso, para el pecador. Entonces, cuando ese libro en Apocalipsis se abra, es cuando cae la condenación o el castigo para todo el que está en pecado. Pero Jesús en el libro de Colosenses también nos dice que Él anuló esa carta a todos aquellos hermanos que le aceptamos. Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él anuló esa carta. O sea que todo el que venga a Cristo, hermano, esa carta de condena se le es anulada. Así que usted puede tener esta amnistía, por así decirlo, de salvación, de perdón de sus pecados. Porque el sacrificio ya fue hecho. Ya está pagado todo por usted. Simplemente usted tiene que entregar su vida y reafirmar, hermano, que lo que usted está haciendo no es algo que, hermano, hoy lo hizo y mañana se le olvida. Esto es algo, hermano, que lo tenemos que tener sólido en toda nuestra vida. Que nadie nos quite, hermano, este grande sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por usted y por mí. Recuérdese, las necesidades son grandes, pero más grande es nuestro Dios, que Él ha suplido el sacrificio para cada uno de nosotros. El número de teléfono es 213-755-0737. Donde quiera que usted se encuentre, nos puede marcar a este número de teléfono. Si usted quiere, hermano, que oremos por usted, usted nos puede marcar a este número 213-755-0737. Si usted nos quiere mandar un texto, mándenos un texto al 213-716-9909 para que podamos estar orando por usted. Donde quiera que usted se encuentre, recuérdese que la sanidad está en Jesús, la salvación está en Jesús. Hermano, cualquier cosa, cualquier respuesta que usted necesite, solamente, hermano, Jesús es la respuesta. Él tiene todo para nosotros, en Él estamos completos, dice el apóstol. Número de teléfono es 213-755-0737. Márquenos. Y recuérdese
que nuestras oraciones y nuestro deseo tiene que ser siempre el deseo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba siendo perseguido por sus mismos hermanos, pero él dice, el anhelo que yo tengo en mi corazón, el anhelo de mi corazón, de lo más profundo que yo tengo, es para que mis hermanos, los hijos de Israel, los de sangre, los de su tribu, los pertenecientes a su pueblo, sean salvos. Y en sus oraciones es, hermano, para que todo Israel fuera salvo. Mira el deseo del apóstol después de que le estaban haciendo la guerra, que lo querían hasta matar. Él ahora está orando por ello. Ese es el poder del evangelio, hermano, y eso es lo que nosotros como líderes necesitamos entender. La salvación. Está bien hermoso hablar de muchas cosas, hablar, hermano, de muchos temas, pero hay gente que se nos está muriendo en las iglesias, y esto es porque no están firmes en la salvación. O sea, ni ellos mismos creen que son salvos, y es aquí donde estamos, hermano, trabajando por gusto, porque estamos llenando la iglesia, pero los que están en la iglesia no están firmes. Así que afirmemos, así como van entrando a la iglesia, así también afirmémoslos en la salvación, que ellos estén seguros. Porque hay gente, hermano, que tienen una incredulidad terrible, pero por medio de la palabra podemos derribar todo aquello que les pueda estar estorbando. Así que aquí le dejo mi número de teléfono, 213-755-0737. Vamos a estar, hermano, los días sábados por aquí, así que manténgase pendiente. Si usted nos quiere llamar, el número de teléfono en cabina, hermano, es 213-755-0737. Mi número personal es 213-716-9909. Si, hermano, usted nos quiere mandar algún texto, 213-719 es 213-716-9909. Usted nos puede marcar ese número de teléfono y ahí estaremos, hermano, predicándole, estaremos orando, estaremos confirmando cualquier pregunta que usted tenga. Así que échenos una llamada. Recuérdese, hermano, que Cristo pronto viene y necesitamos afirmarnos. Y vuelvo a repetirle esto: el deseo o el mensaje global que está en la carta a los romanos es, hermano, afirmar a aquellos que tienen duda de lo que Dios les ha dado. Así que no dudemos. Recuérdese que el evangelio se trata de fe, y esto es para gente valiente. Que vengan pensamientos negativos diciéndole que no es así. Hermanos, repréndalos en el nombre de Jesús. Y recuérdese, ignore al diablo y afírmese en la palabra de Dios. Usted es salvo. No deje que nadie lo esté perturbando. Como dice el apóstol Pablo, no os dejéis perturbar, ni por carta, ni por si vino un ángel, por si vino alguien como que fuéramos nosotros, dice, o mandó alguna carta como que fuera de nosotros. Dice, no os dejéis perturbar por nadie, porque no hay otro evangelio. El evangelio es solo uno, y la salvación es gratuita. Así que es para usted. Si usted dice, no, que yo no creo que el Señor me pueda perdonar mis pecados, pues yo tengo buenas noticias para usted. Él sí quiere perdonar sus pecados. Así que ya deje las excusas y recuérdese que el Señor, hermano, ha tenido misericordia de nosotros desde hace mucho tiempo. Dice la palabra de Dios que Él nos ha amado primero antes que nosotros a Él. Así que yo le invito a que nos eche una llamada, confirme, hermano, la palabra de Dios en su vida, en su corazón, saque todas esas dudas que pueden haber en su vida y reafírmese para que podamos glorificar el nombre poderoso de nuestro Dios. Así que vamos a estar, hermanos, orando por aquellas peticiones que nos han llegado, por aquellas personas que necesitan oración. Vamos a estar orando. Por ahí estamos recibiendo los textos, estamos recibiendo las llamadas. Usted deje su mensaje, hermano. Si usted nos quiere mandar un texto, no nos quiere hablar, mándenos un texto al 213-716-9909. Y recuérdese que el Señor Jesús siga añadiendo bendición a su vida y que esta palabra no regrese vacía, sin antes hacer la obra por la cual el Señor la ha mandado. Así que vamos a orar. Vamos a orar principalmente, hermano, por el objetivo del mensaje. Y es que usted se reafirme en la salvación. Ahí donde está, yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que repita conmigo de esta manera. Levante su mano derecha, si usted puede levantarla, si no, así está bien. Solo cierre sus ojos y abra su corazón y va a repetir conmigo esta
palabra en oración. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy vengo ante ti a pedirte, Señor, que me perdones. Reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti y contra el cielo. Pero hoy, Señor, yo me arrepiento y te pido que me perdones. Te acepto hoy como el único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que tú eres Dios. Creo que tú viniste a esta tierra y moriste en la cruz del Calvario, pero así también Dios te levantó de entre los muertos. Y hoy estás a su diestra. Hoy, Señor Jesús, yo te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de ahí, mas bórralo del libro negro de Satanás, el diablo. Gracias te doy por la oportunidad. Hoy me reafirmo en que soy salvo por esta oración que yo he hecho. Señor, te damos gracias por la oportunidad. Amén. Así que usted puede bajar su mano ahí. Mantenga sus ojos cerrados. Yo voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Usted conoce, Señor, la necesidad de cada uno, Padre mío, de los que están en ese lugar. Ahí en su casa, están en su hogar, tal vez están en la televisión, tal vez están, Señor, en alguna parte del mundo, Señor amado, tal vez no están aquí en Estados Unidos, pero clamo por ellos, Señor, rogándole misericordia, rogándole, Señor, que extienda su mano poderosa ahí, Señor amado, reafirmando esas vidas, Señor. Añade, Señor amado, lo que haga falta, Señor amado. Su palabra dice, Señor eterno, que si confesáramos con su boca si confesáramos con nuestra boca seríamos salvos. Hoy lo hemos hecho, hoy somos salvos en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que usted se glorificará grandemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Jehová de los ejércitos, que sea usted extendiendo su mano y bendiciendo esas vidas, cada uno de ellos que han sido escritos en el libro de la vida hoy. Tu palabra dice que hoy hay fiesta en los cielos por ese pecador que se arrepiente. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor amado. Sea usted restaurando esos hogares, sea usted restaurando esas vidas. Padre mío, quiebra todo aquello, toda atadura, Señor amado, que quiera estar atando esas vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Dios eterno, y que sea usted, Señor amado, extendiendo su mano, liberando esas vidas, Señor amado, de toda opresión que haya en sus corazones. En el nombre de Jesús, liberte esas mentes. Y reprendemos, Señor amado, todo espíritu contrario que quiere estorbarlos en el nombre de Jesús. Por el poder de su palabra, se lo rogamos todo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias. Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Así también, Señor eterno de gloria, te damos gracias porque tú eres bueno. Así, amado hermano, donde quiera que usted se encuentre, recuérdese que la salvación es por gracia. Reafirme sus pensamientos, deje de andar pensando si lo es o no lo es. Reafirme sus pensamientos y recuérdese que el deseo de nuestro Dios es que todos, hermano, seamos salvos. Y que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento para ser salvos. Así que aquí no hay favoritos. Aquí no hay un evangelio especial, hermano. El evangelio, hermano, tiene las puertas abiertas para todo aquel que viene a Dios. La palabra del Señor dice que todo el que a Él viene, el Señor no le echa fuera. Así que si usted viene al Señor, el Señor le recibe con los brazos abiertos. Solamente tiene que arrepentirse y creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Así que si usted, hermano, quiere que nosotros oremos por sanidad, échenos una llamada, deje su petición y nosotros estaremos orando por usted. Así que nos despedimos, hermano, de este hermoso tiempo que Dios nos ha permitido llegar hasta sus hogares, llegar, hermano, hasta donde usted se encuentre. Dios le bendiga grandemente. Una vez más, mi nombre es Wilber Contreras, pastor de Misión Cristiana El Elyon. Así que donde quiera que usted se encuentre, hermano, que el Señor le bendiga y añada bendiciones sobreabundante en cada uno de ustedes. Dios le bendiga grandemente y les dejo el número de teléfono nuevamente, 213-755-0737. Así también mi número personal es 213-716-9909. Dios le bendiga grandemente y bendiciones.